Bienvenidos mis queridos hermanos, pueblo de Dios. Gracias al Señor ya estamos aquí. Dios lo ha permitido y a nosotros eso nos llena de mucho gozo, de mucha gratitud, porque hoy vamos a estudiar la bendita y poderosa palabra de Dios, la única fuente de esperanza y consuelo en este mundo lleno de adversidades. Nosotros, sus hijos, hemos decidido estar confiados y seguros porque hemos decidido estudiar su palabra. Para hoy tenemos la lección número 10, sábado 12 de septiembre del año 2023. El título es El Tesoro Escondido. Disfrutemos a plenitud esta lección. Vamos a orar antes de empezar. Gracias, Señor, por este encuentro tan esperado. Estamos aquí listos, Señor, tu aula, para poder aprender todo lo que tú has reservado para hoy. Instrúyenos con amor, oriéntanos, capacítanos, Señor. Bendice a todo el alumnado en donde esté, úngenos con todo tu poder, Señor, desciende el Espíritu Santo. Padre mío, también te pedimos por el maestro que has tomado como instrumento, ayúdale para que pueda, Señor, solamente transmitir lo que ya está escrito en tu palabra. Gracias por este gozo inmensurable que sentimos en nuestro corazón justo ahora que vamos a meditar en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. En el mundo hay una tremenda obsesión por la riqueza. Muchos hacen esfuerzos sobrehumanos para buscar tener una fortuna. El hombre más rico del mundo tiene una fortuna de 213.700 millones de dólares. Imagínate qué tal cantidad de dinero. Mientras que el noveno millonario tiene 83.700 millones de dólares. Pero mientras el ser humano hace sobrehumanos esfuerzos para llenarse de riqueza, Dios hace divinos esfuerzos para contrarrestar nuestra tendencia a asociar la riqueza solamente con el dinero. Y nos muestra una extraordinaria y mejor riqueza a comparación con las riquezas del mundo. ¿Qué haría usted, mi querido hermana o mi querida hermana, si estando sentado bajo un árbol en un campo que le pertenece a su vecino, observa que debajo de usted hay un tesoro? ¿Qué haría usted? ¿Se lo llevaría a casa? ¿Lo robaría por la noche? ¿Lo entregaría al dueño? ¿O comprara su terreno? Seguramente que usted haría todo lo posible por comprar ese campo y vendería hasta lo último que tiene porque quiere hacer bien las cosas. Incluso hasta se enfrentaría a burlas de la gente porque lo tildarían de loco. Pero a usted no le importaría nada de eso, ¿no es cierto? No le importarían las vergüenzas. No le importaría el qué dirán porque usted ha puesto la mira en ese tesoro. Así usó el Señor Jesucristo el reino de los cielos. Y eso es lo que vamos a estudiar. El Señor Jesucristo dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro que fue escondido. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Y el título de la lección lleva precisamente esa descripción. El título es El Tesoro Escondido. Mis hermanos y amigos, por la voluntad de Dios, ya estamos aquí. Bienvenidos a este estudio bíblico. El tema tiene hermosos puntos que vamos a desarrollar. Y tiene tres en realidad. El primero dice, buscando el tesoro escondido. El segundo dice la necesidad del buscador del tesoro. Y el tercero, tesoros en el santuario. Así que vamos a comenzar la lección. Ya tenemos aquí nuestro lápiz, nuestro cuaderno, nuestra lección, nuestra Biblia. Todo está listo. Nuestros maestros de lección ya están dispuestos. Sus corazones están listos y su mente también para comprender y poder
difundir la palabra de Dios a nuestros hermanos. El primer subtítulo dice, buscando el tesoro escondido. ¿Quién fue precursor del llamado al mundo gentil para participar de tesoros físicos y espirituales? ¿Quién vino a compartir con los fieles buscadores de estos tesoros? Vamos a estudiar el libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículo 28, y también capítulo 45, versículos del 1 al 3. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo será fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, ¿qué dice? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Colosenses capítulo 2, versículo 3 nos dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así dice la palabra del Señor. A ver, ¿qué es un precursor? Precursor es alguien que va delante para preparar la llegada de otra persona. Es decir, que hace un trabajo de exploración y espionaje, de despejar el camino, de revelar y anunciar que alguien se aproxima o mostrar el camino para que otros lo sigan. De hecho, que el precursor es menos importante que la persona que le sigue, aunque no siempre. Entonces, hablar de precursor es hablar de pionero, de iniciador, de antecesor. Por ejemplo, los precursores de la independencia de los países. El precursor de la independencia del Perú, o de México, o de Ecuador, etc. Ahora, hay un ejemplo que la Biblia nos muestra de una manera taxativa. ¿Sabes cuál es ese ejemplo? Es el precursor de la independencia de Israel, del exilio babilónico. ¿Y te has preguntado quién fue ese precursor? Vayamos a la Biblia. Usted sabe que todas las respuestas a nuestras inquietudes y dudas las encontramos en la Biblia, ¿cierto? ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. ¿Te diste cuenta de quién fue la persona encargada de dar cumplimiento, de revelar a Dios, de obedecer a Dios? Fue Ciro. Hubieron otros precursores también. Por ejemplo, Juan Bautista fue precursor que anunciaba la primera venida del libertador Jesucristo para liberar al mundo del pecado, de manos de Satanás. Y en estos últimos tiempos es el pueblo de Dios, que es el precursor de la segunda venida del Señor Jesús, para liberar a Israel espiritual. Ahora formúlate, mi querido hermano, esta pregunta. ¿Quién fue Ciro? ¿Será que Ciro fue judío o del reino de Israel? No, mi hermano. Ciro fue gentil. Ciro era un general que buscaba tesoros y cuando los encontró se apoderó de ellos. Fue este general militar que iba a participar de los tesoros físicos y espirituales de Dios. Qué tal privilegio que tuvo Ciro, ¿verdad? Judá estaba en Babilonia y el tiempo del cautiverio estaba por terminar. Ciro había conquistado el reino de Babilonia y había destruido del trono al último rey, que fue Belsasar. Judá se encontraba con Ciro bajo el gobierno del imperio medo-persa.
Se cumpliría una profecía que hizo el profeta Isaías hacía más de 100 años antes de este suceso. Ciro aún no había nacido, pero la profecía ya lo señalaba como ungido de Dios. Babilonia tenía muchas riquezas y Dios las entregó a Ciro, su ungido. El profeta Isaías ya había profetizado a Ciro. Y además de anunciar su nombre, también se le señala las promesas para el precursor. Pero ¿qué haría este precursor? Recuerda el concepto que hemos visto. Ciro debía obedecer a Dios, ¿no es cierto? Él debía ser obediente. ¿Y a quién debía obedecer Ciro? A nuestro Señor Jesucristo. El camino que anunciaba Ciro era Cristo. Observa bien el verso. Abre tu Biblia y lea con mucha atención los versos de Isaías capítulo 44, versículo 28. ¿Qué más? Proclamaría la liberación de Judá y edificaría el templo de Dios. Hasta aquí todo está claro, ¿no es cierto? ¿Y cómo caminaría Ciro? ¿Qué dice el profeta Isaías? En los versículos del 1 al 3 del capítulo 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierros, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo por nombre. ¡Qué hermosos tesoros que le entregó el Señor! Muchos somos padres, ¿cierto? ¿Qué hace un padre con su niño? Lo lleva de su mano. Así caminaba Ciro con Dios. Por eso el verso dice, al cual tomé yo por su mano derecha. Ahora, ¿te has puesto a pensar cómo caminas con Dios? Mi querido amigo y mi querida amiga, Dios te toma de tu mano derecha y camina contigo por el camino rumbo al cielo, como un padre con su hijo. ¿Qué tesoros terrenales le dio Dios a Ciro? Sigamos leyendo los versos. Dios lo hizo rey de todas las naciones, con todas sus riquezas. Le dio fama, le dio poder sobre los países del mundo. ¿Y qué tesoros espirituales recibió? Ciro recibió la palabra de Dios. O sea, recibió el conocimiento, recibió sabiduría y recibió el poder sobre las naciones. Ciro fue un gobernante humilde, pero humilde de espíritu, y actuaba con generosidad, con bondad con el pueblo de Israel. Es por eso que era el ungido de Dios. Ciro trataba de una manera distinta a los pueblos conquistados. Él respetaba la vida, ¿cierto? Mis hermanos, el deseo de estudiar su palabra es inmensa cuando te interesas en buscar las verdades o los tesoros dentro de la palabra de Dios. La mina de la verdad, que es Cristo, nunca se agota. Cuando Dios toca tu corazón y tú pides a Dios el deseo de estudiar su palabra, ten por seguro que no te cansarás de buscar los tesoros escondidos en la Biblia. Y cuanto más examines las Escrituras con un corazón humilde, tu interés de conocer a Dios será insaciable. Y exclamarás como el apóstol Pablo, ¡qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios! Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Así lo escribió en Romanos capítulo 11, versículo 33. Los judíos que conocían la profecía del profeta Isaías y Jeremías habían puesto sus esperanzas de su liberación en Ciro. Ciro fue un agente político de Dios. Fue un instrumento de los designios de Dios
que participó de los tesoros físicos y espirituales de Dios, que autorizó la restauración del culto divino y la construcción del templo. Eso fue Ciro. Ciro participó de los dones espirituales del Señor. ¿Qué aconsejó Cristo para recibir las riquezas? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 18? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor dice que a pesar de los pecados hay esperanza. Dios aconseja comprar 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Primero, oro refinado en fuego, es decir, la fe que se manifiesta en obras de amor. ¿Qué dice Santiago capítulo 2, versículo 5? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Segundo, el Señor aconseja comprar vestiduras blancas para vestirte. Es el manto de la justicia de Cristo, tanto la justicia imputada como la impartida. El profeta dice lo siguiente: todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Cuando hablamos de la justicia imputada nos estamos refiriendo a la justificación por la fe, ¿no es cierto? Al perdón. Y cuando hablamos de la justicia impartida, nos estamos refiriendo a la santificación por fe. ¿Te das cuenta? ¿Qué más dice el Señor? Compra colirio para que vea. Es la convicción y la obra del Espíritu Santo. Es un cambio de mente, es un cambio de pensamiento y una verdadera conversión. Eso es cuando hay esperanza. Y así lo dice Juan capítulo 14, versículo 26. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿De quién es el que tiene esos tesoros que nosotros debemos comprar? Esos tesoros los tiene Cristo. Y Colosenses capítulo 2, versículos del 2 al 3, tiene esta respuesta. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuán importante, mi querido hermano, es la preparación en Cristo. Cuando no nos preparamos a conciencia, no alcanzamos entendimiento. Entonces, permanecemos en desconsuelo y desánimo. Y eso nos hace presa fácil para el mundo, la carne y el maligno. Entonces, Pablo exhorta a estar preparados y aptos para las situaciones más difíciles que vendrán. No basta estar unidos y firmes, sino también crecer juntos en la verdad, hasta alcanzar el pleno entendimiento para conocer el ministerio de Dios Padre y del Señor Jesucristo, que es quien esconde los tesoros de la sabiduría y el entendimiento. Queridos hermanos, cada uno de nosotros podemos ser partícipes de los tesoros de Dios. Cuando pedimos en oración, cuando ayunamos por consagración, Dios nos escucha y nos da ese deseo de poder conocer más y más el Evangelio de Dios. En cada verso de la Biblia vamos a encontrar grandes enseñanzas. También las alabanzas nos inspiran a continuar indagando la palabra de Dios. Por ejemplo, en mi caso, son las alabanzas del pastor Giner que me animan a continuar buscando muchos más tesoros escondidos en la Biblia. Uno de ellos es el encuentro, que muestra una visión panorámica de la venida de Jesús. El buen pastor, que anima a conocer la vida del Señor. Afirma mis pies, también es otra de las hermosas alabanzas.
que anima a crecer espiritualmente. Y es por eso que tú le escuchas en la lección. También, hermanos, las hermosas alabanzas que encontramos para animarnos a seguir buscando tesoros escondidos en la Biblia son las alabanzas del pastor Yapsi Trujillo. Por ejemplo, la alabanza Más Allá, que revela la futura vida en la eternidad y te da ánimo para seguir adelante en el camino al Señor. La alabanza ¿Quién creerá?, que habla de los sufrimientos del Señor, que nos dice que Él es el único que puede limpiar nuestros pecados, y así tantas alabanzas más. ¿Cuál sería, mis queridos hermanos, la respuesta? ¿Quién fue precursor del llamado al mundo gentil para participar de tesoros físicos y espirituales? Hubieron varios, mis hermanos, pero uno de ellos fue Ciro. ¿Quién vino a compartir con los fieles buscadores de esos tesoros? Fue nuestro Señor Jesucristo. Pregunta número 2. ¿Qué hizo Jesús con sus riquezas? ¿Qué estaba dispuesto a hacer para salvar a los pecadores perdidos? ¿Qué vamos a estudiar? 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Isaías capítulo 43, versículos 3 y 4 dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Éxodo capítulo 19, versículo 5, ¿qué nos dice? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestro Señor Jesucristo tiene mucha riqueza, ¿cierto? Toda la tierra le pertenece a Él, también todo lo que hay en ella. En el cielo, mi querido amigo y mi querida amiga, hay inimaginables tesoros que le pertenecen al Señor Jesucristo. Es que por medio de Él y para Él creó Dios todas las cosas. Una de ellas es la gracia, la sabiduría, el conocimiento, los frutos del Espíritu. Estas riquezas son espirituales y Pablo habla de ellas en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si vemos unos versos más arriba, veremos que en la iglesia de Corinto había mucha fe, eran grandes predicadores, tenían mucho conocimiento, había mucho entusiasmo, pero había un problema: no había bondad. Es decir, todo era teoría, mas no había práctica. Entonces Pablo va a revelar algo más trascendente que las riquezas materiales. Él habla de Jesús, el dueño del mundo, que se hizo pobre para salvarnos y compartir sus riquezas con nosotros. El Señor dejó el cielo para nacer en un lugar muy pequeño e insignificante como Belén. El Señor dejó el trono celestial para descansar en un pesebre. Cambió la compañía de los ángeles que le adoraban por la compañía de los animales que habían en el establo. La historia de Belén es un tema inagotable, como dice nuestra hermana Elena G. de White. En ella se ocultan muchas riquezas, mucho conocimiento. Es por eso que Romanos capítulo 11, versículo 33 dice, y se sorprende el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cristo solamente con este acto reprendió dos frutos de la carne: la presunción y el orgullo humano. ¿Ves? Aunque
Eso fue solamente el comienzo de sus grandes maravillas que haría en el mundo. Si te das cuenta, en el mundo, un rey jamás nacería en un lugar pobre como Belén. Tampoco acostarían a un rey cuando recién nace o a un futuro rey cuando nace en un pesebre y en un establo donde habían animales rodeados de suciedad. Pero solo Jesús lo hizo. Él nació rodeado del pecado. La suciedad del establo representa el pecado, ¿no es cierto? Entonces, en su pobreza nos transmitió la riqueza de su gracia, para que nosotros que éramos pobres y estábamos destruidos por el pecado, pudiéramos ser ricos, alcanzados por sus riquezas. Las riquezas y el conocimiento de Dios son descritos como muy profundos, son indescriptibles. A Pablo solo le queda decir, oh profundidad, y busca en el abismo de las riquezas y sabiduría y el conocimiento de Dios. Isaías capítulo 43, versículos 3 y 4, pone ejemplo de esas riquezas. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida, dice el Señor. Es el amor de Dios al ser humano. Ya dijimos que Dios es el dueño de todo y da sus riquezas a quien Él quiere. Israel era la niña de sus ojos y por ella pagaría un alto precio para liberarla de la esclavitud. El Señor destruyó a potencias mundiales por su pueblo. Destruyó a naciones poderosas por amor a Israel. Acuérdate la destrucción de Egipto, de Sabá, de Etiopía. Todo lo hizo por amor a su pueblo. Solo que para que el Señor pueda compartir su riqueza pone una condición. ¿Cuál es esa condición? Éxodo capítulo 19, versículo 5 nos lo va a contar. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Ya te diste cuenta cuál es la condición? Es la obediencia, ¿cierto? ¿Obediencia a qué? A los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cada creyente de fe, si quiere recibir las riquezas espirituales de Dios, debe guardar estricta obediencia al Señor. Cristo dice, pon atención a mis mandatos y ponlos en práctica. El Señor dice que todo el mundo, todos debemos guardar sus mandamientos. Y lo que hay en el planeta le pertenece al Señor. Él es el dueño de la creación. Y ahí está para premiar a aquellos que guardan esos 10 mandamientos de la ley de Dios y hagan su voluntad. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 al 19 dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor Jesucristo vino con una herencia inmensa que no tiene límites para compartir nuestras penas y tentaciones y dejarnos el ejemplo de una vida sin pecado. Cristo aceptó la humanidad degradada y debilitada por 4000 años de pecado. Nosotros debemos vivir en total comunión con el Señor. Hay 2 herramientas que Cristo nos ha dejado para cultivar estrecha relación con Dios. ¿Sabes cuáles son esas 2 herramientas, esos 2 instrumentos? Primero es la oración, como le escribe 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Segundo son los estudios de la Biblia, tal cual lo escribe Juan capítulo 5 versículo 39. Entonces, si hacemos esto cada día, nuestra comunión con el Señor se alimenta y de esta manera llegamos a estar unidos con Él
Y como resultado de esta unión, somos llenados de toda riqueza. Jamás, mi querido hermano, te olvides que las riquezas no son para todos. Las riquezas son para aquellos que decidan y elijan vivir unidos a Cristo. Los versos nos exhortan a vivir de una manera piadosa, sabiendo que en nada se comparará al precio que Cristo pagó por nuestra redención. La mejor riqueza que el Señor nos dio es ofrecerse como ofrenda perfecta por nuestros pecados. Por tanto, debemos vivir como Él quiere. Cristo con su muerte pagó el precio que la ley exigía por el pecado. Recuerda que cada uno de nosotros fuimos condenados a morir, pero por el amor de Dios para con su pueblo, se ofreció a sí mismo para que pudiéramos ser salvos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué hizo Jesús con sus riquezas? Las trajo al mundo para que por su pobreza nosotros seamos enriquecidos. ¿Qué estaba dispuesto a hacer para salvar a los pecadores perdidos? Estuvo dispuesto a dejar el cielo para nacer en Belén. Estuvo dispuesto a cambiar su trono celestial por un humilde pesebre. Estuvo dispuesto a cambiar la compañía de los ángeles por la de los animales del establo. Pregunta número 3. Estamos estudiando el subtítulo Buscando el tesoro escondido. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? ¿Qué llamado de Dios hizo Juan el Bautista? ¿Cuál es el propósito del Señor para sus hijos fieles? Vamos a estudiar Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. ¿Qué nos dice? Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Juan Bautista fue un precursor de Dios que anunciaba un mensaje muy hermoso. Este profeta tenía una misión. ¿Cuál era la misión de Juan Bautista? La misión era preparar el camino para la primera venida de Cristo. Juan vino en el espíritu y el poder del profeta Elías. Este hombre fue hijo de un siervo de Dios que fue Zacarías. Zacarías fue un sacerdote que servía en el templo de Jerusalén, y de Elizabeth, pariente de María, la madre de Jesús. Así lo dice Lucas capítulo 1, versículo 36. Algo importante que cada uno de nosotros debe hacer es imitar la vida de este profeta. ¿Cómo era su vida de Juan Bautista? Juan vivía apartado del mundo. Él no bebía vino ni sidra. Fue el más grande de los profetas. Él se separó de sus amigos, de los lujos de la vida, para vivir solo en el desierto. Su vestimenta era un manto tejido con pelo de camello. Este siervo de Dios reprendía el lujo y la ostentación, mientras que su régimen alimenticio consistía en langostas y miel silvestre. Es decir, que Juan Bautista reprendía fuertemente la glotonería, la intemperancia. Y te sorprenderás cuando te diga que nuestra hermana Elena G. de White también reprendía fuertemente la glotonería. ¿Te das cuenta? ¿Y sabes por qué? Porque Juan representa a los siervos de Dios que viven tal cual lo quiere Cristo al final de los tiempos. Y nuestra hermana Elena G. de White vivió acorde al régimen alimenticio que Dios ordena y entendió que Juan fue ejemplo de ello. ¿Te das cuenta? ¿Y qué mensaje proclama Juan? Su mensaje era un llamado al arrepentimiento, que implicaba un cambio de mente y pensamiento. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice Mateo capítulo 3, versículo 2. Juan el Bautista era un gran reformador, a quien se le había confiado la gran obra en favor de la gente de sus días, en la preparación para esa obra. Sus hábitos fueron cuidadosamente regulados desde su mismo nacimiento. Ya te dije que Juan se separó de sus amigos y de los lujos de la vida. Estamos en los últimos días, ¿no es cierto? Estamos a las puertas de la venida de Jesús. Y la pregunta es, ¿de dónde vino Juan predicando la palabra de Dios? ¿O dónde vivía?
Observa bien el verso. Allí dice que Juan vino predicando en el desierto. Juan dejó todo lo hermoso que había en Judea para vivir en el desierto. Él vivía allí. El precursor llevaba el mensaje desde el desierto a la ciudad. Ponte a pensar ahora, ¿desde dónde llevaba Enoc la palabra de Dios al mundo? Desde los campos, ¿no es cierto? Él también vivía en el campo. ¿Dónde vivía el profeta Elías? En el campo. ¿Y por qué estos grandes hermanos reformadores vivían en los campos o en el desierto? ¿Sabes por qué? Porque el desierto es también el lugar de nacimiento de la nación de Israel y mantiene un lugar sagrado en su historia. Y el profeta Oseas lo dice con mucha claridad. Oseas habló del desierto como el lugar donde Dios habla con ternura a su pueblo y le trae esperanza. Así está escrito en Oseas capítulo 2, versículos 14 y 15. Entonces, ¿ya te has preguntado dónde vives hoy? Hoy vives en un desierto. Tú vives cruzando también un desierto, en donde el Señor te dice con mucha ternura, arrepiéntete de tus pecados, porque el reino de los cielos ha llegado. El mensaje es dejar la ciudad y vivir en el campo. Juan dejó todo para ir a vivir solo en el desierto y llamaba al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Esto implica un cambio de mente y pensamiento. Arrepentirse significa hacer una pausa en tu vida para revisar tus actos y tu carácter. Es tomar una nueva dirección, un cambio de idea y de corazón. Es hacer un nuevo compromiso. Juan pide arrepentimiento, porque la única manera de librarnos del mal es enfrentarnos de una manera decidida y franca con el pecado y denunciarlo. Muchas veces nos vemos tentados a llamar al pecado por otros nombres y a culpar a otros por nuestros problemas en lugar de aceptar la responsabilidad por nuestros pecados. Entonces, mira, esa actitud rechaza la existencia del pecado. Por lo tanto, seguimos amarrados a él. Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y decía, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Dice Mateo capítulo 3, versículo 10. Juan predicaría que el ministerio de Jesús no solo sería de reconciliación, sino también el de reconstrucción. Así queda el plan de la redención expuesto delante de nosotros, de modo que toda alma pueda ver los pasos que debe dar a fin de arrepentirse para con Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo y salvarse de la manera señalada por Dios, dice nuestra hermana Elena G. de White. Mis hermanos, Dios entregó todo a su Hijo Jesús. Y Jesús trajo su gracia. Y gracias a Él, hoy día podemos decir, somos salvos por la gracia de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. El ser humano ha sido librado del dominio satánico y nos ha trasladado al reino de los cielos, que es Jesús. ¿Cómo es la potestad de las tinieblas? La potestad de las tinieblas gusta a la vista humana, es hermosa y tentadora, por tanto adormece, es hábil para ocultarse, aflige y deprime al hombre, produce valor a algunas personas, es por eso que ves agresiones y violencia. Nosotros, aunque somos tentados por el mal, ya no estamos bajo su poder. Lo que hacemos ahora es luchar contra el pecado, pero ya no somos sus esclavos. Cada alma le pertenece a Cristo y ha sido trasladada al reino de Dios. Por tanto, todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece al Señor Jesús. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 lo explica. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
tesoro de Dios, que fue inmolado desde la fundación del mundo, hace de los redimidos su pertenencia, hombres libres y partícipes del reino de los cielos. Y un día no muy lejano reinarán con Cristo. ¿Cómo? Asistiendo al Señor en su obra sacerdotal. Son también reyes porque Cristo se ha sentado con su Padre en su trono y aquellos son sus ministros que desempeñan un papel en relación con el gobierno del cielo referente a la tierra. ¿Y cómo reinarán sobre la tierra? El verso dice, reinaremos sobre la tierra. La riqueza de Dios no tiene límite, ¿cierto? A pesar de ser redimidos y rodean el trono de Dios y del Cordero, donde todo es gloria inefable, la situación de los redimidos es aún más elevado que alcanzarán cuando la gran obra de la redención se haya terminado. Son ellos conjuntamente con toda la familia de Dios que reinarán sobre la tierra. Esa es la herencia prometida y eterna, residencia de los santos. ¿Y acaso no es hermoso todo esto? Claro que es hermoso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos esperando, mi querido amigo, para venir a Cristo? Mis queridos hermanos, el Señor tiene grandes promesas para sus hijos. Venga al Señor, busque una iglesia y prepárese para recibir el reino de los cielos. Y aquí en el PDF de la lección, que se encuentra en la parte de la descripción del video, encontrarás algunas iglesias en algunos países. Quizás hayan más, pero allí te dejamos algunas direcciones donde tú puedas buscar a Cristo y comenzar a prepararte para su venida y alcanzar el reino de los cielos. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mi querido hermano? ¿Qué llamado de Dios hizo Juan el Bautista? Arrepentíos, dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el propósito del Señor para sus hijos fieles? Es vivir eternamente. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? ¿Dónde encontró el tesoro escondido el hombre de la parábola de Jesús? Mateo capítulo 13, versículo 44 nos dice lo siguiente. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Isaías capítulo 33, versículo 6 dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. A ver, vayamos por lo primero. La parábola del tesoro escondido es una parábola muy pequeña, si te das cuenta. Pero tiene un significado inmenso, grande. Esta parábola es tan pequeña que hasta se pueden contar cuántas palabras constan, ¿no es cierto? Su clasificación y temática pertenece a ilustrar las bendiciones del reino de los cielos. El objetivo es ilustrar el valor del reino celestial como tesoro escondido y el esfuerzo que cada creyente debe hacer para obtenerlo. La enseñanza es que nuestra salvación depende de nuestra preparación espiritual, de nuestro conocimiento de la verdad del Evangelio. El diccionario bíblico adventista dice que tesoro en la Biblia es cualquier acumulación de riquezas que pueden ser granos, vino, aceite o metales preciosos, como el oro, la plata, por ejemplo. En Egipto, los hebreos eran obligados a construir grandes almacenes de granos, que eran muy bien custodiados por los soldados. Es que el tesoro era fundamental en la monarquía. Ese era su factor principal. Incluso el templo tenía un lugar especial donde se guardaba el oro y la plata. Acuérdate del oro y la plata y otros metales preciosos que el rey David donó para la construcción del templo del rey Salomón. Y eso era la codicia de los enemigos. Pero hay algo mejor que esos tesoros, que Moisés pregonaba también. ¿Sabes cuál es? Es el vituperio,
o los sufrimientos de Cristo, como le escribe Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 26. ¿Qué nos dice la parábola? Vamos a leerla nuevamente y pon atención a la lectura para que puedas entender y comprender de qué se trata. Mateo capítulo 13, versículo 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Observa sus elementos. ¿Cuáles son sus elementos? Un tesoro, un hombre, un campo, un escondite. ¿Qué sucedía en tiempos de Jesús? Acuérdate que el Señor ilustraba a la gente con lo conocido. ¿Qué pasaba en el contexto cultural judío? Resulta que en aquellos tiempos la gente acostumbraba a esconder sus tesoros en la tierra. ¿Y eso por qué? ¿Cuáles eran los motivos? Primero, por los ladrones. En aquel tiempo habían muchos ladrones y los robos eran frecuentes. Segundo, porque no habían entidades financieras y seguros antirrobos como los hay ahora. O sea, no habían bancos como para guardar los tesoros. Si querían guardarlo debajo del colchón, tampoco podían, porque los ladrones ingresaban a las casas y buscaban todo para llevárselo. Tercero, por los elevados tributos. Tener tesoro suponía que, cuando había cambio de gobernante, los que tenían grandes posesiones pagaban altos impuestos. Y cuarto, las invasiones de los enemigos. El país estaba en constante peligro de ser invadido por ejércitos merodeadores. Por esas razones, los ricos trataban de salvaguardar sus riquezas, ocultándolas en el mejor y seguro lugar de escondite, que era bajo tierra. Solo que esto acarreaba grandes problemas. Primero, había olvido. La gente muy a menudo se olvidaba el lugar donde se había escondido el tesoro. Podía ser por la vejez, o por las enfermedades, o por el alejamiento del dueño del tesoro. Incluso podía ser por la muerte, o por el encarcelamiento, o el destierro. Entonces, esas riquezas que tanto trabajo había costado al dueño, era dejada para la persona afortunada, que la encontrase. Y en días de Cristo, no era raro descubrir en un terreno descuidado viejas monedas y ornamento de oro y plata. Veamos la historia como narración literaria y pon atención porque de aquí saldrán muchas lecciones. Imagínate a un hombre que alquila un terreno para cultivarlo y mientras está arando la tierra con los bueyes, siente que el arado se hunde, choca con algo que no es piedra. ¿Qué hace este hombre? Inmediatamente para los bueyes y como el terreno está suave comienza a escarbar hasta que encuentra un tesoro que está escondido allí. ¿Qué hace al hombre afortunado? Uy, se alegra mucho. Él sabe que lo que contiene es algo muy importante para su vida. Él sabe que es lo que contiene el cofre, pero lo entierra nuevamente y mira para todos lados para ver si alguien lo ha visto y decide no contárselo a nadie. No vaya a ser que otros vengan y le quiten su fortuna. ¿Qué decisión crees que ha tomado el hombre? Él va a su casa y habla con su esposa y le dice que ha decidido vender todo lo que tiene porque quiere comprar ese terreno. Él quiere hacer bien las cosas. ¿Cómo crees que reaccionó la esposa? Seguramente con mucha cólera, con reproches, incluso con oposición y rechazo a la decisión de su esposo. Por último, va y se lo cuenta a los vecinos que su esposo se ha vuelto loco porque la dejará sin nada en la vida. En el pueblo todos dicen que ese terreno no tiene valor y además está muy descuidado. ¿Pero qué crees que hizo el esposo ante esta reacción? Al hombre no le importó las burlas de la gente, ni los reproches de la familia. A él no le importó que la gente lo llame loco. A él lo único que le importaba era comprar ese campo, porque sabía que allí había un tesoro y su objetivo era comprarlo. Todo lo que su familia y vecinos dijeran, a él lo tenía sin cuidado. Luego de vender su última prenda de vestir,
va al dueño del terreno y le dice, véndeme ese terreno porque me gusta, me encanta, está muy bonito. Claro, el dueño sabe que el varón, a quien llaman loco, está muy interesado en un terreno que para él no tiene valor y pide un precio elevado. Pero al hombre no le preocupa eso. Él está dispuesto a pagar el precio que le pide el dueño. Y cuando tiene el título de propiedad bajo el brazo, finalmente el hombre trabaja duro en cada rinconcito del terreno, sacando cada piedrita que obstaculiza, cada basurita que está allí. Y su búsqueda se está llevando a cabo hasta que encuentra su tesoro. Y ahora sí, va a su casa y le cuenta a la esposa, que muy contenta también decide ir al campo a buscar también su tesoro escondido. ¿Entendiste la historia? Muy linda, ¿cierto? Ahora vayamos a su interpretación. Vamos a ver los mensajes que nos enseña. Vamos a leer nuevamente el verso de Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuáles son las representaciones? El campo representa las Sagradas Escrituras, a la Biblia. El tesoro es el Evangelio. La honradez del hombre es dejar todo para seguir a Cristo. Costumbres, familia, amigos. Observa que el hombre no se lleva el tesoro, no se lo roba, sino que vende todo y lo compra. Entonces es un hombre honrado. A él no le importa que lo llamen loco, ni que lo avergüencen. Él solo actúa porque le interesa el tesoro. Cuando tú estás con Cristo, no importa que te llamen loco, no importa que te avergüencen, no importa que te llamen fanático, porque tú estás con Cristo, has encontrado el tesoro. El escondite son aquellas personas que dicen ser sabios en su propio orgullo, que están hinchados por la levadura de la vana filosofía y no perciben la hermosura, el poder y el misterio del plan de salvación. Son aquellos que tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan. Son intelectuales pero no disciernen las bondades del Evangelio, tal cual lo dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 y 2 Corintios capítulo 4 versículo 3 y 4, que te invito a leer. Ahora, ¿quién había escondido el tesoro de la verdad en tiempos de Jesús? Fueron los maestros de la ley, los escribas y fariseos, los saduceos, etcétera, que explicaban la palabra de Dios de acuerdo a su conveniencia. Es por eso que el Señor los reprendía. El Señor les decía, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Así lo escribe Marcos capítulo 12, versículo 24, en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Entonces Cristo los declaró culpables de esta enseñanza. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandato de Dios, decía en Marcos capítulo 7, versículo 7. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? El Señor nos dice, cuidado con el error. En el mundo hay muchos maestros y predicadores de iglesias que dicen predicar la verdad. O sea, esconden el tesoro celestial. Y eso es pecado. Muchas almas en el mundo son engañadas y piensan que reciben la verdad auténtica de Cristo. Pero lo que no saben es que están siendo engañados. Pero al que predica la auténtica verdad, llegará la luz y el deseo de buscar y encontrar ese tesoro escondido. Es por eso que el profeta Isaías, en el capítulo 33, versículo 6, dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿cierto? Así lo dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Cuando hay temor al Señor, las bendiciones llegan, pero si hay rebeldía, las bendiciones se quedan en suspenso y la oscuridad llega a la mente del rebelde. Mis queridos hermanos, el creyente de fe es un aprendiz de por vida. En cada verso de la Biblia encontrarás sabiduría y ciencia. Solo que para poder encontrar y ver tesoros,
Debemos ser celosos guardianes de la ley de Dios. Debemos ser hacedores antes que oidores. Acuérdate que el hombre que encontró el tesoro vendió todo lo que tenía para comprar el terreno. Es decir, dejó casa, amigos, costumbre, todo. Eso hace el creyente de fe. El creyente de fe deja todo: amigos, hermanos, costumbres, vecinos, títulos, profesiones. Él solo pone el objetivo en el cielo. Al creyente de fe no le preocupan las críticas, las vergüenzas que pueda pasar, las preocupaciones, las costumbres, etc. Él sabe que todo le pertenece a Cristo. Y Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 lo dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Todo tiene una condición. La condición es obedecer genuinamente a Dios. La obediencia tiene que ser total. Es guardar el sábado, pero guardarlo como el Señor quiere, no como a nosotros nos plazca. Mis hermanos, el Señor tiene un propósito para sus hijos. En cada ocasión que estudie la Biblia, estarás a punto de encontrar un tesoro. Y ese tesoro es muy hermoso, que se llama Jesús. ¿Te gustaría encontrar ese tesoro? Estudiemos la Biblia, mis hermanos y mis queridas hermanas. En ella está la sabiduría, el entendimiento, que incrementarán nuestra fe para alcanzar el reino eterno. Muchos hermanos ya lo hicieron y han encontrado el reino de los cielos. Han encontrado al verdadero Jesús, nuestro Salvador y Redentor. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Dónde encontró el tesoro escondido el hombre de la parábola de Jesús? En un campo, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? El subtítulo dice: las necesidades del buscador del tesoro. ¿Qué gran anhelo experimentó el hombre de la parábola cuando descubrió el tesoro? ¿Qué abarca el tesoro divino? Proverbios capítulo 23, versículo 23 dice lo siguiente: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 15 al 17 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El gran anhelo del hombre que encontró el tesoro fue cambiar radicalmente su forma de vivir. Si era pobre, sería rico. Si tenía deudas, todas serían pagadas. El campo comprado sería su mejor adquisición e inversión hecha en toda su vida. Todo lo que había vendido, ahora lo iba a comprar nuevo y mejor. ¿Entiendes lo que quiere decir espiritualmente? Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, dice Proverbios, capítulo 23, versículo 23. El verso aconseja dos cosas: comprar y no vender. ¿Comprar qué? Comprar la verdad. El tesoro divino tiene que ver con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo, es su palabra, es su evangelio. ¿Y qué es lo que nos da Cristo? Sabiduría, inteligencia y educación. ¿Cuál es el propósito? Es el cambio de nuestro carácter. ¿Qué más nos aconseja? Comprar la verdad es estar dispuesto a todos los riesgos para que se pueda llegar, incluso hasta poner en riesgo nuestra vida, tal cual lo hicieron los mártires cuando dieron sus cuerpos para ser quemados. Otros fueron encarcelados. Dicho en otras palabras, la verdad se compra a cualquier costo. ¿Qué más dice el verso? No vendas la verdad. Si hiciste el negocio de tu vida, cuando lo compraste, no la vendas. La verdad nunca decepciona ni te abandona. La verdad te ha dado felicidad y bendiciones. La verdad te capacita, por tanto, no la puedes vender. Muchas veces conocemos la verdad, pero la vendemos para comprar falsas verdades. Y eso nos vuelve insatisfechos.
El hombre que encontró el tesoro se llenó de felicidad, de paz, de gozo, y su vida cambiaría totalmente. Cambiaría su forma de pensar. Esa forma de pensar sería distinta. Su carácter se vería cambiado. Lo mismo sucede a toda alma que compra la verdad de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 15 al 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Cada alma tiene un punto de partida en la búsqueda de Dios. ¿Cómo puede iniciarse? Puede ser en el trabajo, en el hogar, en la calle, con los amigos o en la escuela, en las redes sociales. Allí conocemos ese campo, que es la Biblia. Solo que muchas veces no le tomamos importancia. ¿Qué decimos? No, la Biblia es obsoleta. Otros dicen que pereza, no tiene dibujos. ¿Qué más? Es mucho para leer. No la entiendo, es pura teoría. Y así. Sin embargo, ese libro gordo y obsoleto que muchos llaman, esconde un gran tesoro. No hay otro libro, mi querido hermano, mejor que la Biblia. En eso debemos mentalizarnos. Allí se encuentra el tesoro, el valor de ese tesoro que es superior al oro o la plata. Las riquezas de las minas de la tierra no pueden compararse con él. La Biblia es el gran libro del texto de Dios que educa y es el fundamento de toda ciencia verdadera. La Biblia contiene la ciencia de todas las ciencias. ¿Sabes cuál es esa ciencia? Es la ciencia de la salvación por la fe en Cristo. La palabra de Dios es el libro completo, es nuestra guía de vida. La verdadera educación superior se obtiene estudiando y obedeciendo la palabra de Dios. Pero cuando la Biblia se deja de lado en beneficio de libros que no conducen a Dios y al reino de los cielos, la educación adquirida es una perversión de ese nombre. Los versos nos muestran 4 importantes enseñanzas de la Biblia. Primero, que fue inspirada por Dios. Segundo, para enseñar. Tercero, para redarguir. Y cuarto, para corregir. Todo es para instruir en justicia. Es en la Biblia que encontramos la sabiduría para la salvación. Fue inspirada por Dios, ¿cierto? Fue Cristo quien tomó como instrumento e inspiró a hombres sabios, a profetas y apóstoles para escribir la Biblia en un lenguaje humano, para dar a conocer su divina voluntad. Hay gente que predica lo que le conviene. Otros le agregan cosas que la Biblia no dice, mientras que otros le quitan la verdad. O sea, distorsionan y reemplazan el mensaje, según ellos, porque mejoran el mensaje y la prédica. Pero eso no es más que arruinar las bendiciones de Dios. Son esas bendiciones que el Señor quiere darnos. Segundo, la Biblia enseña. La Biblia nos muestra el carácter de Dios. En ella encontramos la sabiduría, el conocimiento de la creación del mundo y de nosotros como seres humanos. E incluso nos muestra los eventos por venir. Nos enseña nuestros deberes como creyentes de fe, la obediencia, nos educa para vida eterna, nos adoctrina en la verdad absoluta. ¿Qué más? Nos corrige. La palabra de Dios arregla y pone en orden las cosas en nuestra vida. Nos amonesta cuando erramos y a través del Espíritu Santo nos muestra el pecado. Nos advierte de los peligros que corremos si salimos del cerco de la ley de Dios. Pero también la Biblia redarguye. La palabra de Dios nos educa para poder discernir lo bueno de lo malo. Y cuando estamos listos, contrarrestamos las doctrinas falsas que nos presentan, que nos muestran aquellas personas de que no conocen a Cristo. La Biblia nos muestra los argumentos de la genuina verdad del Señor. Por eso que nuestra hermana Elena G. de White dice, la Escritura presenta la verdad con tal sencillez
y con una adaptación tan perfecta a las necesidades y los anhelos del corazón humano, que ha asombrado y encantado a los espíritus más cultivados, al mismo tiempo que capacita al más humilde e incauto para discernir el camino de la salvación. Entonces, mira, la Biblia es ese campo que esconde un hermoso tesoro. Ese tesoro es el Evangelio, es Cristo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Qué gran anhelo experimentó el hombre de la parábola cuando descubrió el tesoro, un gran deseo de cambio, que abarca el tesoro divino, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Pregunta número 6. El subtítulo dice, las necesidades del buscador del tesoro. Así como una de las características de la nobleza es la riqueza, los tesoros adquiridos. Qué valioso tesoro bíblico está al alcance de todos los que lo buscan y lo encuentran. ¿Qué hizo el hombre de la parábola para adquirir el tesoro escondido? Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lucas capítulo 10, versículo 21, ¿qué nos dice? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Filipenses capítulo 3, versículo 8, ¿qué nos dice? Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, porque la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Son hermosos versos, ¿no es cierto? ¿Sabes cuál es el tesoro bíblico que está al alcance de todos? Es el Evangelio, es la palabra de Dios. ¿Qué sucedió con Pablo en Tesalónica? Pablo enseñaba que Cristo debía padecer y sufrir por los pecados del mundo, y muchos se unieron a él. ¿Y qué pasó luego? Pablo fue acusado de provocar desorden, pero ahora pon atención aquí. Cuando Pablo fue a Berea, la cosa fue muy distinta. La gente de Berea escuchó a Pablo, pero hicieron algo muy interesante. No es que ellos aceptaron a Pablo de manera inmediata, no. Ellos examinaron las enseñanzas para ver si era verdad lo que el apóstol predicaba. Leamos el verso, léelo con mucha atención. Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Es decir, los bereanos no se quedaron quietos. Ellos buscaron la verdad en el Evangelio para saber si lo que escucharon era auténtico y confiable. Ellos no aceptarían la enseñanza de Pablo sin antes haber revisado por sí mismos para saber si estas cosas eran verdad o no. Es decir, querían saber si Pablo predicaba la verdad absoluta. Ellos no dijeron, pero qué hermoso sermón dio Pablo. O tampoco dijeron, no me gusta lo que dijo. Ellos no dijeron eso. Ellos no se tomaron 1 hora o 2 horas para determinar la verdad. Ellos se tomaron su tiempo. Para los bereanos valía la pena trabajar duro e investigar y confrontar la palabra de Dios con las enseñanzas de Pablo para ver si eran ciertas. Finalmente aceptaron la doctrina del apóstol y se convirtieron muchos, porque lo que Pablo predicaba era la verdad. O sea, ellos escucharon y buscaron el tesoro escondido, y vaya que la encontraron. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es el deseo de buscar el tesoro escondido en la palabra de Dios? Entonces, mira, así como los bereanos buscaban la verdad, también nosotros debemos examinar cuidadosamente la verdad absoluta en la Biblia. Debemos buscar ese valioso tesoro escondido que se encuentra allí para no dejarnos engañar de las falsas doctrinas. Entonces, ellos buscaron el tesoro escondido y lo encontraron. El Evangelio de Cristo es ese tesoro, ¿cierto? Es el Señor Jesús, el tesoro que buscamos.
Y Lucas lo dice con mucha claridad. En esa misma ocasión, Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera, dice Lucas capítulo 10, versículo 21 en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. El Señor se gozaba del poder de su Padre. Jesús le dio gracias al Padre sin alabar su propio trabajo. Agradeció al Padre por su plan sabio, a veces inesperado. Señor, dio gracias al Padre por sus compañeros de servicio en su medio y por la simplicidad de sus siervos. El Señor estaba lleno de gozo por los servidores de Dios, de usar lo débil y necio del mundo para confundir a los sabios, tal cual lo escribe 1 Corintios capítulo 1, versículo del 27 al 29. El verso dice que Dios reveló las cosas a aquellos que eran como niños. Aquellas personas eran los 70 creyentes humildes que recibieron sabiduría real de la revelación de Dios, que no tenían grado académico ni posición social, como lo eran los escribas y fariseos y saduceos. El Señor tenía que enviar a hombres obedientes y humildes de corazón sincero, porque los sabios maestros de la ley jamás obedecerían a Jesús y no irían como corderos entre lobos. Aquellos sencillos hombres no cambiarían el mensaje y serían aquellos que harían el trabajo en su nombre y se alegrarían por el trabajo. Y además de todo, alabarían y adorarían a Jesús. Pero ¿qué hicieron estos hombres para encontrar el hermoso tesoro? Filipenses capítulo 3, versículo 8 lo dice con mucha claridad. Y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso dicen los versos. ¿Qué mejor ejemplo que el de Pablo para mostrar que dejó todo por amor a Jesús? ¿Quién era Pablo? Pablo era un extraordinario académico. Era un discípulo de Gamaliel. Era fariseo de la tribu de Benjamín. Pablo decía: yo era el mejor, era el más inteligente, el más sabio. Yo tenía mucho poder, dice Pablo. Pero había un problema. Pablo no encontraba el tesoro escondido. Pablo era perseguidor de la iglesia. Entonces, Pablo pone en la balanza todos sus logros humanos, que eran muchos más grandes, mucho más notables que otros personajes de su tiempo. ¿Con qué las comparaba Pablo? Pablo las comparaba con el conocimiento de la salvación que es Cristo. ¿Y cuál fue el peso de la balanza? El resultado es aplastante. Todo lo que había logrado y tenía mucho valor frente a humanos era basura para él. No tenía valor y además era un estorbo que apestaba. La vida de Pablo no tenía sentido hasta que fue llamado por Jesús y Jesús lo perdonó, le impartió su justicia y su gracia, lo llenó de fe y de esperanza y le dio una misión. Mis hermanos, hay muchos profesionales que como Pablo también han puesto en la balanza sus logros, sus títulos, sus grados académicos, su estatus social y lo comparan con el conocimiento de la salvación y también se sienten como Pablo, se sienten avergonzados. Entonces, ellos también venden todo lo que tienen para comprar el campo donde esté escondido el tesoro. Y cuando lo compran se llenan de felicidad, de paz, de gozo, de alegría y disfrutan de Cristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Así como una de las características de la nobleza y la riqueza, los tesoros adquiridos, ¿qué valioso tesoro bíblico está al alcance de todos los que lo buscan y lo encuentran? Es el Evangelio, mis hermanos. ¿Qué hizo el hombre de la parábola para adquirir el tesoro escondido? Vendió todo lo que tenía. Pregunta número 7. Vaya que hemos llegado al final de la lección. El subtítulo dice tesoros en el santuario. ¿Qué tesoros formaban parte del santuario? ¿Y qué regalo le presentaron los sabios al niño Jesús? ¿Qué valor tienen los tesoros que se ofrecen a Dios en la adoración? ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar Mateo capítulo 2 versículo 11. Y al entrar en la casa,
vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Éxodo capítulo 30, versículos 1, 3 y 7, ¿qué nos dice? Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera, de acacia lo harás, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste la lámpara lo quemará. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, dice lo siguiente: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. A ver, ¿a quién representaba el santuario terrenal? Era Jesús, ¿cierto? ¿Qué ofrecían los sacerdotes en el santuario terrenal? A Dios. Incienso aromático. ¿Dónde? En el altar de los inciensos, que era de madera y cubierto de oro. Su cornisa también era de oro. Así lo dice Éxodo capítulo 30, versículos 1, 3 y 7. Eso era todos los días. Ahora, ¿qué le ofrecieron a Cristo cuando nació? Si cuando era símbolo le ofrecieron oro e incienso, cuando nació, los sabios le llevaron oro, incienso y mirra. ¿Te das cuenta? Es que el verbo se había hecho carne. El incienso era el perfume en el santuario terrenal. ¿Qué vio Juan en su visión en el cielo? Juan vio que el ángel le añadía mucho incienso a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante de Dios. Lo que vio era el incensario, que también había en el lugar santo del santuario terrenal. Además vio el arca del pacto, que contiene los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, y sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué significa todo esto? Significa que las oraciones que nosotros hacemos pidiendo su intervención y su cuidado, tiene valor cuando nuestro Señor Jesucristo acepta nuestras súplicas y añade a las oraciones sus propios méritos, a nuestras oraciones o a las oraciones de sus hijos, para que a través de los méritos de Cristo, nuestras peticiones sean escuchadas y atendidas por Dios. Que nosotros no tenemos méritos. No tenemos méritos, ¿no es cierto? El rey David decía en su oración: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Escribió en Salmos capítulo 141, versículo 2. Mis hermanos, hay mucho por aprender. En cada paso de nuestra vida tenemos que aprender a buscar el tesoro escondido. Es la palabra de Dios que nos conducirá a conocer el reino de los cielos, para que nosotros podamos poner en práctica sus enseñanzas y compartirlas con los demás. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué tesoros formaban parte del santuario? ¿Y qué regalo le presentaron los sabios al niño Jesús? Le regalaron oro, incienso y mirra, y aquellos también estaban en el santuario terrenal. ¿Qué valor tienen los tesoros que se ofrecen a Dios en la adoración? Nuestros tesoros ofrecidos adquieren valor cuando Cristo añade sus méritos y las presenta al Padre para ser escuchadas y atendidas. 3 partes tuvo la lección. La parábola ilustra el valor del tesoro celestial y el esfuerzo que deberíamos hacer para obtenerlo. En la primera parte, estudiamos que durante toda la historia de la humanidad, el Señor ha enviado a varios precursores que buscaron el tesoro escondido y lo encontraron. Por ejemplo, Ciro, Juan Bautista, el mismo apóstol Pablo, nuestra hermana Elena G. de White, y así muchos más. Ahora, no solamente buscaron el tesoro y lo encontraron, sino que nos enseñaron cómo hacer para que nosotros también podamos buscar ese tesoro escondido, hasta encontrarlo y disfrutar de su riqueza. En estos tiempos, muchos de nosotros tienen muchas necesidades de obtener un tesoro, porque necesita ser feliz y quiere disfrutar de su riqueza. Ese tesoro es el Evangelio de Cristo. Cristo es el mejor tesoro que debemos buscar. Cristo es el tesoro más hermoso que todas las riquezas que existen en el mundo. Cada alma
es llamado por Dios a buscar ese tesoro. El llamado se presenta de diferentes maneras y tiene un punto de partida que incluso puede ser desde niño, o puede ser en el trabajo, en el hogar, en la calle, en la escuela, en la universidad, en las redes sociales. Allí conocemos el campo, allí nos muestra la Biblia, ahí conocemos a la Biblia. Solo que a veces no le damos importancia. Y es en la Biblia donde se encuentra el tesoro del Evangelio. En el santuario habían tesoros que se presentaban al Señor como ofrenda diaria. Ya decía el rey David: suba mi oración delante de ti como el incienso. Cada alma envía también sus oraciones al Señor. Solo que cuando llegan al cielo, el Señor añade el incienso de sus méritos y las envía al Padre para que sean escuchadas y atendidas por Dios. Mis queridos amigos, cada alma que encuentra el tesoro deja todo para comprar el campo. En el mundo, aquel que encuentra la verdad absoluta de Cristo deja todo. Deja estudios, deja títulos, deja fama y viene a Jesús. Vive con Jesús. Es que Jesús es la verdad. Por tanto, ama la verdad. Vive la verdad. Predica la verdad. Defiende la verdad. Porque el que no habla la verdad, traiciona la verdad. Y traicionar la verdad es traicionar a Jesús, que es la verdad. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por compartir esta hermosa verdad, y que Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos decidido poner entonces las direcciones de los lugares donde nos concentramos a investigar, a estudiar la palabra de Dios, para que tú también puedas ir ubicando y te congregues de una vez. Dios te bendiga grandemente por esta decisión que estás tomando, esta renovación o esta confirmación del pacto de seguir en el camino del Señor. Para nosotros es un gusto también poder acompañarnos en este camino hacia la patria celestial. Pronto estaremos juntos una vez más. Los días pasan rápido y ya nos volveremos a encontrar. Nos despedimos con una oración. Gracias, Señor, por este momento tan especial que has tenido bien volvernos, Señor, a reunir, a convocar a toda tu iglesia a nivel mundial, de diferentes países, de diferentes lugares, en las situaciones en que nos encontremos, Señor, con un solo propósito, un solo motivo: estudiar tu palabra y prepararnos para tu venida que es inminente. Gracias, Señor, porque no nos abandonas a pesar de la condición en que estamos. Ayúdanos, Señor, a hacer un cambio en nuestras vidas, a poder tomar en serio nuestro juicio que se está llevando ahorita en el lugar santísimo. Ten misericordia de todo tu pueblo, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.